Queridos hermanos y hermanas, qué alegría con ustedes compartir en este segundo domingo del tiempo ordinario, donde se caracteriza por el color verde, color de la esperanza, color de esa misma alegría, donde se nos va a ver reflejado la importancia de reconocer a Dios desde lo simple, de reconocer a ese Dios que actúa desde lo sencillo de la vida. Y hoy que vamos a meditar el Evangelio San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, nos tiene que llevar a vivir realmente esta experiencia. Les pido disculpas por no haber estado enviando durante esta semana el Evangelio, sino que estuve muy delicado de salud, pero ya estamos de nuevo retomando este proceso de evangelización. Vamos a entrar entonces a meditar este Evangelio propuesto en esta segunda semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio testimonio y vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, voy a empezar a explicarles un poquito esta perícopa del Evangelio, empezando con una historia. Había una vez un granjero que estaba allí en el lugar donde están los caballos, y entonces se le perdió un reloj. Ese reloj para él era supremamente importante. Él buscó por todos los lugares de aquella pesebrera y no encontró el reloj. Y entonces llamó a unos niños que estaban por allí y les dijo: el que me encuentre el reloj apreciado para mí en aquel establo, yo les daré una recompensa grande. Los niños entraron, buscaron y no encontraron nada. Y después de mucho tiempo, el Señor ya había perdido la esperanza de haber encontrado su reloj. Llega un niño una vez y le dice: Señor, si tú me permites buscar ese reloj, quizás lo pueda encontrar. El granjero, pensando, pues ya no hay nada que perder, pues entra. Y al cabo de unos minutos, el niño sale. Para el asombro del granjero y de los otros niños, este sí encontró el reloj. Y le dice el granjero al niño: ¿cómo lo hiciste si nadie lo ha podido encontrar? No, pues simplemente me senté, escuché en silencio todo lo que había y busqué el sonidito tic-tac, tic-tac, y solamente fue ubicarlo de dónde venía el sonido y lo encuentro. Hermanos y hermanas, qué gran enseñanza nos da hoy este niño, que desde lo que nosotros desconocemos, como Juan estaba desconociendo toda la realidad de Jesús, porque solamente escuchaba cosas de Jesús, este hombre simplemente se para en silencio y empieza a ver los signos que les habían permitido que Jesús anunciara para la llegada del Espíritu Santo sobre él y reconocerlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos en medio de tanto torbellino que no escuchamos los signos de Dios en nuestra existencia? Y por eso cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades, es momento de colocarnos en silencio para escuchar el sonido del reloj y enfocarnos en lo que son nuestras metas, en enfocarnos en lo que necesitamos realmente desde nuestro interior. Por eso hoy el evangelista San Juan nos va permitiendo encontrarnos con una expresión profunda de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene procedencia sobre mí. Juan el Bautista, a diferencia de tantos discípulos, de tantos seguidores de Jesús, nunca tuvo la experiencia de caminar con Jesús. Nunca tuvo la experiencia o la oportunidad de ver hacer milagros y de tratar a la humanidad con el amor con el que Jesús los trataba. Pero este hombre tenía claro que cuando viese que el Espíritu Santo bajara sobre
aquel hombre que debía bautizar con el fuego, con el agua, es aquel que debía ser el Mesías. Es decir, cómo es importante conocer a Dios muchas veces no directamente con una experiencia profunda, sino también conocerlo desde el testimonio que tú y yo podemos ofrecer constantemente. Por eso, y le sigo repitiendo, tenemos que ser aquella estrella de Belén, aquel camino que lleva hacia Belén, iluminando el paso para podernos encontrar con el Mesías. Los que estuvieron en mi templo pudieron ver que en el pesebre había unos cirios, unos velones, y se encendían esos cirios para simbolizar que cada vez estábamos más cerca del encuentro con el Mesías. Pero lo más importante acá también es entender la importancia del bautismo. El bautismo no es solamente convertirnos en agentes activos de una institución religiosa. Y aquí hay que entender también que ninguna institución religiosa es la dueña de los sacramentos. La dueña de los sacramentos, o el dueño en este caso, es Jesús de Nazaret, que con su vida sacrificada en la cruz nos ha entregado realmente el gran don del Espíritu Santo en la perfección de los sacramentos. Y seguido de esto, nos recibimos en ese bautismo el título más grande, y recibimos 4: el ser hijos de Dios, el hermano de Jesucristo, ser templo del Espíritu Santo, y lo más importante, herederos del cielo, teniendo también 3 formas de vivir esa espiritualidad del bautismo, convirtiéndonos en reyes, sacerdotes y profetas. En la Eucaristía de las 12 voy a ampliar un poquito más el contenido para que no se pierdan también nuestra Eucaristía. Y con esto quiero concluir, mis queridos hermanos y hermanas, la importancia de que tanto tú como yo podamos vivir la experiencia de un Dios que da testimonio y revela los signos para encontrarnos con Él, para encontrarnos en aquel que tiene antecesión de nosotros, que tiene precedencia sobre nosotros, porque existía antes de nuestra creación. Ese Dios que es eterno, ese Dios que no tiene ni espacio ni tiempo, de ese Dios que es omnipresente. Entonces de ese Dios tenemos que entender de lo que tenemos que actuar en nuestra vida para alcanzar la salvación, vivirla desde una experiencia de confianza, vivirla desde una experiencia sin lugar a duda de una brújula para saber dónde tenemos que dirigirnos para nuestra salvación, de una experiencia donde tú y yo nos enamoremos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Reciban todos un cordial saludo en este día bendecido por el Señor, para que puedan compartir también felices con sus familias. Recuerden, nunca pierdan